Hola, ¿cómo están chiquillos, chiquillas? Bienvenidos, bienvenidas a Sala de Prensa. El alza de los combustibles, el bencinazo, como quieran llamarlo, está dando para todo. Hay consecuencias políticas, hay consecuencias sociales, evidentemente las habrá y muy duras, hay consecuencias económicas. Es la primera gran crisis del Ejecutivo, de recién un par de semanas desde que asumió. em, y se están haciendo múltiples análisis de los discursos también. Porque aquí hay un discurso y lo que dicen las autoridades no es improvisado. Evidentemente ellos preparan un discurso y en ese discurso que preparan a veces hay cosas que no son del todo ciertas o técnicamente certeras, digamos. Hay algunas medias verdades, en fin, de eso vamos a hablarte aquí en esta lectura de prensa. Te invito a que te quedes con nosotros. En los próximos 10 minutos vamos a revisar un par de medios de comunicación y también te invitamos a que colabores con nuestro medio, haciéndote miembro del canal de YouTube y también colaborando en nuestro sitio web saladeprensa.cl. Atacar en positivo la minuta del gobierno para manejar el relato por el alza de los combustibles. Trascendió un documento que uno podría creer es confidencial o debió haber sido confidencial o tal vez era confidencial y, y en donde el gobierno devela la manera de abordar la crisis, la manera de abordar comunicacionalmente este tema. Y ahí es donde salen algunas medias verdades. Luego tenemos la reacción del gobierno sobre la minuta y luego tenemos el análisis que hace Fact Check de biobiochile.cl, el colega Cristian Leal en particular, que analiza la engañosa frase con que el gobierno justificó el alza de los combustibles. Vamos primero con la minuta, cortito, a ver si la tira la minutita aquí. Sí, ahí está la minuta. Ahí está, ve parte de la minuta. Dice, trabajando para usted. Minuta sobre el alza de los combustibles, confidencial y de uso interno. No debe trascender a la prensa. Y ahí estamos, leyéndolo nosotros. Una guerra que nadie pidió, una guerra que comenzó lejos, pero que esta semana llegó a la bomba de benzina de cada chileno, al bus que toman sus hijos para ir al colegio, al camión que lleva alimentos al almacén de la esquina. Hace 3 semanas el petróleo costaba $70 por barril y llegó a subir hasta 110, un alza de 54% con una velocidad no vista en 40 años. Eso no lo decidió ningún gobierno chileno, lo decidió una guerra. Y junto con esta guerra encontramos las finanzas públicas peor de lo que nos podíamos imaginar. Encontramos un Estado en la quiebra. Ese es el discurso que desde el gobierno central le están diciendo a todas las autoridades de las regiones que que repitan estas frases. Encontramos un Estado en la quiebra. Le están diciendo que repitan la frase de que encontramos un Estado en la quiebra. En 4 años nos endeudamos por más de 40.000 millones de dólares y la caja del Estado la dejaron completamente vacía. Podríamos haber ocultado esta dura realidad. Podríamos haber dicho que todo está bajo control, en fin. Eso se termina hoy. Les vamos a decir la verdad. Hay guerra, nos dejaron sin plata y vendrán duras semanas y difíciles para el país. Pero también le decimos esto, no los vamos a dejar solos. Bueno, en fin, ahí empieza con el tema de que van a proteger a la clase media, cuando en realidad yo soy clase media, a mí no me están protegiendo. Pero bueno, y las medidas del proyecto de ley que va a ingresar al Congreso, el transporte público para Santiago, que se te congela la tarifa en regiones, realizarán un monto equivalente al destinado al sistema red para adoptar apoyos similares a la locomoción colectiva en cada zona. No, no hay claridad sobre si en las regiones se va a congelar la tarifa o no, no hay claridad. El precio congelado de la tarifa de la parafina, el FEP, que es el proyecto de fortalecimiento de precios de los combustibles, transporte de carga, el Banco Estado abrirá una nueva ley de financiamiento para que la gente se endeude. Buena, súper bien. La subvención a los colectivos, 100.000 pesos a taxis y colectivos hasta 6 meses, en fin. Esa es la minuta, nota explicativa, el shock, la guerra, la herencia, el FEP, en fin. Y hay más datos. Cuando se filtró la minuta, ¿qué dijo el gobierno?
La ministra Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a la minuta confidencial que se filtró la noche este lunes, donde se fija el relato con que el gobierno busca enfrentar la crisis por el alza de los precios de los combustibles. El documento, que incluía preguntas y respuestas anticipadas, errores que no se pueden cometer en vocerías y argumentos para enfrentar a la oposición, fue publicado por el diputado independiente PPD Jaime Araya. Lo anterior ocurrió luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroga, anunciara que la gasolina subirán cerca de 370 pesos por litro y el diésel 580. Sobre la minuta contenía una lista roja de errores prohibidos, entre ellos improvisar cifras. El texto terminaba con lo que el propio texto del gobierno llama un cierre épico. Para puntos de prensa, ni una guerra lejana, ni un fisco quebrado por una mala administración van a detener Chile. Juntos Chile sale adelante. Entonces las autoridades tenían que dar esa frase, digamos. El documento advertía, sin embargo, que el mayor riesgo comunicacional es que la noticia del día quede instalada como el gobierno sube la benzina y no como el gobierno protege a los más vulnerables frente a la guerra internacional. Pero que, yo creo que ahí perdieron esa batalla porque el titular es que el gobierno sube la benzina. O sea, el gobierno modifica en MEPCO y permite que la benzina suba. Porque fue una decisión del gobierno modificar el MEPCO. Pudieron no haberlo modificado. Em, si eso ocurre, el encuadre comunicacional falló, entonces yo creo que falló el encuadre comunicacional. Dijo, en relación a lo mismo, le restó importancia que se saliera a la luz la minuta y dijo, más allá de que eso hay algunas recomendaciones de cómo comunicar, muchas veces nosotros sabemos que los comunicados y distintas minutas se filtran, pero no hay nada en ese comunicado que sea información que no sea correcta, conocida y parte de las medidas que nosotros íbamos a tomar. Los datos que tenemos sobre el alza de los combustibles, concluyó. Ay, no terminó con su frase épica. Bueno, habría sido bueno que terminaran con su frase épica. Y aquí hay una nota del colega Cristian Leal, que es el corazón de esta lectura de prensa. Ahí ya vamos a hacer referencia. Y para Cristian Leal es el crédito, por supuesto, de esta noticia. Dice, una crisis inédita en 40 años. Se pregunta la engañosa frase con que el gobierno justificó el alza de combustibles. Y hace todo un análisis de los últimos 40 años. A ver, dice, hace 3 semanas el petróleo costaba $70 por barril y llegó a subir hasta 110. Una alza de 54% con una velocidad no vista en 40 años. Eso no lo decía ningún gobierno en Chile, no lo decía una guerra. Claro, es la frase que el gobierno le dice a sus funcionarios que digan cuando los periodistas le pregunten a nivel nacional. Esta imponente frase proviene de una minuta interna del gobierno de José Antonio Kast, la que fue filtrada y la que ya le contamos. El problema es que esta frase debe leerse con mucho cuidado, dice el colega Leal. El petróleo Brent efectivamente pasó de 70 a $110 por barril, tras el inicio de los bombardeos en Estados Unidos e Israel contra Irán. Ok. Y si la velocidad del salto, un 34% concentrado en apenas una semana, no tiene precedentes recientes, el ministro de Hacienda Jorge Quirós lo resumió así tras el primer consejo de gabinete. En la última semana el precio del petróleo subió 34% en los mercados internacionales y esta situación no se veía de 1985. Hasta ahí todo correcto. En marzo del 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, el barril del Brent alcanzó los $139, el precio más alto desde el 2008. Eso representó un alza de 43%, solo que repartían 11 días en vez de 7. Y el petróleo se mantuvo sobre los $100 durante 4 meses seguidos. Ahí está la diferencia, el costo para Chile. El ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, no se quedó callado. En entrevista con Radio Duna lo dijo sin anestesia. A nosotros nos tocó exactamente el escenario que estamos viviendo ahora. Recordó que en 2022 el petróleo estuvo sobre los $100 durante meses y que su equipo resolvió mantener el MEPCO funcionando, financiándolo con un recorte del 23% del gasto público, y lanzó un dardo directo al tono del gobierno de Kast. Nosotros no nos dedicamos a culpar al gobierno anterior, nos dedicamos a trabajar, dijo Mario Marcel. ¿Importa que el alza haya sido en una semana y no en dos? En la práctica no. El MEPCO ajusta precios cada 21 días con un tope de 2,4%, unos 30 pesos por litro, sin importar si el petróleo subió en 7 días o en 14. Así lo explicó el economista Juan Ortiz. Lo que determina el costo fiscal es la brecha acumulada entre el precio internacional y el precio interno a lo largo del tiempo, no la velocidad del disparo inicial. Dicho de otro modo, que el petróleo suba por el ascensor o por las escaleras da exactamente lo mismo para nuestros bolsillos si el MEPCO frena la subida al mismo ritmo en ambos casos. Por eso creo que haber sacado el MEPCO es un error, creo que es un error. Bien, y continúa el análisis del colega y no lo voy a leer todo, digamos, por respeto al trabajo del colega, pero eso es
lo que dice la frase es, es una media verdad, en el fondo. Es una media verdad, es una frase engañosa, evidentemente, como para dar la sensación de que estamos en un escenario absolutamente inédito y no es tan así. No es tan así. Ya, ahí estamos. Muy bien. Gracias por acompañarnos en esta lectura de prensa. Es difícil a veces en el contexto de la gran cantidad de cosas que el gobierno está tirando. Vamos con proyectos, vamos con esto otro, vamos con esto otro. Darse el tiempo de detenerse y mirar lo que se ha dicho y que no sean frases hechas que quedan, que se repiten y que quedan finalmente como verdad instalada. A veces hay que detenerse, mirar, observar con cuidado, con detalle, como lo hizo el colega Leal ahí para dar cuenta sobre esa media verdad. Muy bien, lo rescatamos aquí en sala de prensa. Muchas gracias, que esté muy bien, nos vemos. Hasta la próxima, chao.